Bienvenidos una vez más a Implosión Radio, donde las ideas suenan en el Corona Capital. En esta ocasión le traemos una sección aparte de lo que venimos haciendo grupalmente. Es una sección musical. Kevin, te saludo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy emocionado porque por primera vez vamos a abordar este tema que nos gusta mucho. Por primera vez se aborda el tema de la música en ese cochino video, en ese cochino grupo de videos. Y nada, pues vamos a empezar un poco por hablar de la gran actividad de conciertos que se vienen o se están viniendo en este año. Kevin, cuéntanos un poco. Pues sí, estamos ya en plena temporada de conciertos. Siempre la agenda está muy cargada a principio de año y al final. Entonces ahorita, por ejemplo, acaba de pasar el Hello Fest, donde vino Kendrick, pero se viene Live Out, Coordenado. Siempre es un estrés, ¿no? De chingada madre, vienen varios en diferentes festivales. A quienes nos gusta eso, siempre no sabemos a cuál ir o cuál sacrificar, porque pues obviamente es a los pobres. Mamón. Pero metiche. Sí, la agenda viene muy apretada. El Coordenada con Garbage, con Phoenix, Live Out, prácticamente el mismo cartel. El Corona Capital con Foo Fighters, con Bax and Steels, Phoenix, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo este calendario ajetreado, pues viene una banda que nos gusta mucho y es como el pretexto para hablar de ella. Sí, así es. Se presenta una banda en varios de esos festivales y pretexto también por ellos, ya que vienen cumpliendo 15 años de su primer disco, uno de los mejores discos en la historia del puto rock, de la historia del mundo. Estamos hablando del Tour de The Bird Lights. Háblanos un poco al respecto, Kevin. Bueno, este disco salió en 2002. Para, no sé, ubicarnos un poquito en la escena de la música de esos años, pues estaban empezando a sonar muy fuerte bandas como los Yeah Yeah Yeahs, como los Strokes, como también los Strokes. Su álbum debut. Había muy buenas bandas que estaban emergiendo, muy buena música, pero entre todas esas bandas surgió una diferente. Mucho más oscura, por así decirlo, mucho más introspectiva, fría, no sé, una banda que a muchos que cuando la escuchamos nos marcó profundamente. Fue Interpol. Sacó este disco del que le estamos hablando y de inmediato, o sea, se volvió un clásico instantáneo por muchas razones que ahorita vamos a ir desmenuzando, pero lanzaron este maravilloso disco que ha influenciado a muchísimas bandas a partir de ese entonces. Y a pesar de que en esos años había muy buenas bandas, yo creo que esta no tiene comparación, sí sobresale por muchas cosas. Sí, parte de lo que dices es eso, ¿no? Es su sonido totalmente oscuro, totalmente muy desgarrador en cuanto al sonido de la música y también un poco al de las letras. Si bien sabemos o es sabido por muchos que el propio Banks de alguna manera en entrevistas no lo ha aceptado, pero sí tiene esa influencia directamente de Joy Division, ¿no? Él dice que no. Mucha gente tiende a compararlos, en primera porque pues se pueden por la voz se puede catalogar dentro del mismo género. Ajá. Y sobre todo por la voz. Ian Curtis y él tienen registros vocales muy parecidos, muy graves. Es inevitable pues hasta cierto punto compararlos. Ellos muchas veces han dicho que no son influencia. Joy Division no es influencia de Interpol, que tienen otras más marcadas como Pixies o Sonic Youth. Pero al decir Interpol siempre se te viene a la cabeza inevitablemente Joy Division. Y bueno, sí, entonces es eso de por qué vienen a presentarse en los diferentes festivales que va a haber alrededor del país, pero creo que tiene más sentido y es lo que Kevin y yo veníamos en algún modo estando decidiendo o discutiendo a cuál ir, y creo que al que primero nos llamó la atención fue obviamente al que van a hacer solos en el DF, ¿no? En el Pepsi Center, porque ahí más que nada de presentar el disco
completito como lo harán en los festivales. Se van a echar unas 5 rolas más de las conocidas, ya sabemos, Slow Hands, Abel, Not Even Yet y Henry's Maneuver. Y Kevin, nuestro talón de Aquiles de Specialist, este lado B del Turn of the Red Lights. Háblame un poco de Specialist. De hecho, pues es lo único que me hace dudar. Exacto. O sea, porque te digo, en los festivales se echan el disco completo de la 1 a la 11 en el mismo orden. La única diferencia es que pues en su concierto individual sí se tocan Specialists, que es una canción muy poderosa, ¿no? Pues es tan buena que esa simple canción me hace dudar de ir a un concierto u otro. Pero pues hay que ir como diciendo por qué nos gusta tanto este disco, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Bueno, en lo personal yo quiero empezar diciéndote y confesándome que yo Interpol, yo los conocí no por el Turn of the Bright Light, sino por sus 2 rolas de Lantics, ¿no? Creo que a lo mejor a muchos nos pasó eso porque precisamente Lantics conserva 2 rolas que básicamente los catapultaron un poco más a la fama. Estamos hablando de Evil y de Slow Hands. Entonces, cuando a mí me presentan Slow Hands e Evil y lo veíamos todavía los videos en NTV, en aquel NTV que todavía empezaba a decaer y estaba todavía valiendo la pena un poco en cuanto a contenido, y fue ahí donde yo los conocí. Posteriormente también vino Rest My Chemistry, y entonces ya fue cuando Kevin, aquí mi amigo, me presentó Say Hello to the Angels, y fue cuando totalmente mi cabeza explotó y no pude parar de escuchar esa gran rola, ese riff tremendo como empieza, esa combinación del bajo. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Carlitos, creo que Carlitos deja un gran legado en cuanto a la ejecución del bajo en la banda. Sí, hay varias razones por las que este disco se vuelve un clásico instantáneo. Ya abordaste un poquito en cuanto a la distinción musical, ¿no? Los riffs tan característicos de Kessler o el estilo de bajeo de Dengler. Yo también abordaría el tema, por ejemplo, de las letras. Para mí sí tienen una intelectualidad muy, muy importante. Claro. No son letras convencionales, o sea, no tratan de contarte una historia, sino más bien tratan de crear empatía en ti, lanzando hasta ciertos conceptos subjetivos para que tú de alguna forma te identifiques y tú solito provoques emociones, ¿no? Quiere crear una conexión de ese modo, ¿no? Tal cual como lo dijo Banks, ¿no? En una entrevista para Rolling Stone, que él lo que quiere hacer o a lo que se dedica es como constituir un conjunto de ideas, de conceptos, y a partir de ahí, y conforme por ejemplo Kessler le va dando la nota, le va dando el arpegio para que él continúe, es donde va metiendo la letra que ya también tiene concebida. Entonces lo que me gusta mucho y por lo que escuché de Banks es de que efectivamente funcionan así como un grupo, porque van componiendo se puede decir sobre la marcha, y se van como haciendo una sinergia en cuanto a la ejecución, a los puentes, a qué tipo de riff meter, y es así como se constituyen varias de sus rolas. Sí, por ejemplo, en lo personal, y tengo que decirlo, este disco contiene una de esas canciones que yo considero canciones cambiavidas, de esas que escuchas una vez y te mueven el mundo por completo, te hacen descubrir cosas que no habías escuchado antes en ninguna otra canción o en ningún otro grupo, ¿no? Claro. Cuando escuché Obstacle One se me movió todo y causó el mismo efecto que cuando, por ejemplo, escuché, no sé, Panic de los Smiths o Scoomy de los Arctic Monkeys. De Chango. Si me voy más atrás, pues, Light My Fire de los Doors. Claro. Sí tuvo un impacto muy importante esa canción en mi vida, porque pues, nunca había escuchado una canción con tanto sentimiento o con la que yo me identificara tanto. Es lo que decía un poco, ¿no? Es de esas rolas que, como les comenté yo cuando me enseñaron Say Hello to the Angels, yo no la para escuchar durante muchísimo tiempo, y aún así no me atrevía todavía a escuchar todos los demás tracks del disco. Y ya fue cuando después empecé, ¿no? Obviamente desde el principio,
principio con Untitled, que es una verdadera belleza en cuanto a... puta, ya mataron a un cristiano. Que es una introducción más sublime, pero al mismo tiempo te está incitando e invitando al mismo tiempo de qué se va a tratar el disco, ¿no? Ya lleva denotado de ese concepto sombrío del que venimos hablando. Sí, concepto sombrío, letras profundas, riffs pegajosos, pero también algo que hay que mencionar es que también llamaron mucho la atención hasta por su apariencia, ¿no? Por supuesto. Son extraordinarios hasta en ese sentido. Paul Banks también ha explicado varias veces que a ellos les gusta vestirse formales, porque a pesar de que hacen música por amor al arte, pues también están conscientes que es su trabajo y uno hace su trabajo lo más formalmente posible. Exacto. Entonces a ellos les gusta vestir así por esa razón y porque también ellos como grupo musical pues también están comercializando y venden una imagen. Entonces, si ellos se vistieran de sudadera o de jeans, creo que estarían lanzando un mensaje de que están desaliñados o que no les importa tanto la banda. Es lo que él dice. Pero que no tiene que ver con que otras bandas hacen eso. Es su explicación. Eso explica él, ¿no? Pero, por ejemplo, es interesante conocer ese punto de vista. Y porque la verdad, los que sabemos y los que nos gusta muchísimo esto, de antemano decimos que no hay una competencia con sus otras bandas que salieron a la par, ¿no? En ese año. Dabas el ejemplo de The Strokes, que The Strokes es como todo lo contrario, ¿no? Porque The Strokes ya tiene un sonido o una influencia ya más de garage, entonces por eso Strokes salió con los pantalones rotos, con sus Converse sucios, con la chamarra de cuero, ¿no? Nada más es un comentario, es un detalle de que pues Interpol hasta en la imagen son extraordinarios. Que en la imagen, yo creo que también va de la mano con su sonido, va de la mano mucho con sonido de por qué se visten así. Pero bueno, ya hablando exactamente por los tracks, les comentaba, por ejemplo, Untitled, Obstacle One. En lo personal, la tercera, que es NYC, no me gusta tanto. A Kevin creo que sí le gusta un poco, pero a lo mejor puede ser un poco la más floja del disco, y floja decimos que aún así es muy agradable. Y bueno, la verdad, de una vez digo las flojas para mí, NYC y la de Obstacle 2, porque pues si venimos, a lo mejor que puede ser Obstacle 2 tal cual como lo marca de 1-2 como una continuación, sinceramente no le llegan ni a los talones a Obstacle 1. No sé. Por ejemplo, ya dijimos de sobra que pues, todas las canciones son profundas, pero el disco lo tiene todo. Tiene canciones que son intensas, que son puro rock. Por ejemplo, PDA es potencia pura. También Say Hello to the Angels es muy rápida, es hasta bailable, y hasta en la letra, en cómo la canta Banks. Entonces el disco tiene todo, tiene sentimiento, tiene potencia, altas y bajas, ¿no? No sé, a lo mejor la pregunta difícil, Kevin, ¿con cuál rola te quedas? Obstacle One, aunque sea la más choteada, pero a final de cuentas digo que causó un impacto muy fuerte en mí. Está en mi lista de canciones cambiavidas, y no importa que sea la más conocida, es poderosa en muchos sentidos. Es poderosa, pero yo mucho tiempo en este año vengo escuchando Leif Erikson, como siempre, de cada día, pero si la tengo que escoger ya de conclusión, creo que me quedo con Stella Was a Diver and She Always Down. Creo que es lo mejor que he escuchado. Y como dato y detalle, hace poco, el año pasado, en marzo, tuvimos ya la oportunidad de verlos en Guadalajara, en su gira del Pintor, precisamente. Ya se habían presentado en el primer Corona Fest, pero no pudimos, y hasta la gira del Pintor. Y también nos faltó comentar pues también la versatilidad de Sam Fogarina, ¿no? En la batería, que como curiosidad, que no dejó de verlo en todo el concierto porque es un espectáculo verlo. Lo vi el 70% del tiempo, y cuando reaccionaba volteaba a ver a Paul Banks. O los calcetines rojos de Kessler. Bueno, nada más nos queda que decirles que se los recomendamos en demasía. Si les gusta mucho, vayan al concierto. Si les gusta mucho este tipo de música, rock,
rock, esta nueva generación de rock, es indispensable que lo tengan en su lista de reproducciones. Todo el disco completo se disfruta del principio al fin y es completamente delicioso. Gracias, Kevin. Vayan. Y bueno, es todo. Nos agradecemos. Dejen sus comentarios y los esperamos para otro video en Explosión Radio. Muchas gracias.